¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos una vez más a un pequeño capítulo de Pintando con Luz, donde intentaré aclarar un poquito lo que hicimos con el video anterior respecto a esa pobre explicación sobre los objetivos Nikon. Nikon tiene la maravillosa ventaja de una compatibilidad casi total en sus objetivos desde los primeros hasta los más recientes, entre cámaras antiguas, entre objetivos antiguos con cámaras y objetivos modernos. Entonces, creo que la mejor forma de hacerlo será ir de cada tipo de objetivo en cada tipo de objetivo para que quede un poquito más claro para ustedes y también para mí. Bien, básicamente hoy vamos a hablar pues, de los inicios del primer tipo de objetivo de Nikon, que surgió por allá del año de 1956 con la primera cámara profesional Nikon F. Esta cámara trajo consigo una gama de objetivos del mismo nombre, del mismo tipo de montura F. Se les conoce como pre-AI o no AI porque fueron anteriores a un sistema que se inventó años después, por allá de 1977, donde la indexación, o sea, la forma en que el objetivo se conecta con la cámara y transmite la información al exposímetro, era de alguna forma menos engorrosa a este sistema posterior, como ya les digo, de 1977. Se le conoce como serie AI, que es Automatic Index. Entonces, eh, se les conoce años después, se les conoce a estos objetivos, como ya les digo, pre o no AI. Es como antes de Cristo, después de Cristo, un rollo así, salvando evidentemente. En fin, prácticamente de lo que se trataba con esta serie de objetivos, eh, objetivos, podría decirse que pues más rudimentarios, básicamente porque no tenían necesidad de transmitir tanta información como la que necesitamos transmitir hoy en día con cámaras digitales, donde hablamos de metadatos y una serie de información, exposímetros 3D y una serie, como ya les digo, de exquisiteces y bueno, también eh, pues exposiciones mucho más finas y tal, que yo era un poquito más burdo, más salvaje, pero bueno, era una aventura muy interesante. ¿Cómo reconocer un objetivo pre-AI o no AI? Pues precisamente eh, mirando detalladamente, nos encontraremos en la fila de diafragmas, una sola línea de ellos. Los objetivos posteriores al 77 vienen ya con doble hilera de diafragma, lo cual nos permitía ver a través de algunas ventanitas que venían en las cámaras este dato dentro del visor de nuestro equipo. Otra cosa que nos permite reconocer estos objetivos es sus características orejas de conejo, que también se siguieron colocando en la serie AI para precisamente poder seguir siendo compatibles con las cámaras antiguas. Esa es una de las características que tuvo Nikon, fue añadiendo y quitando, eh, digamos, prestaciones o digamos que sistemas a sus objetivos, incluso a sus cámaras, procurando mantener las anteriores o procurando tener siempre esa compatibilidad. Por eso esta red histórica de objetivos, pues salvo algunos casos, suele seguirse manteniendo hasta la fecha. Es, por ejemplo, muy curioso en la cámara, no sé, en la cámara digital, la DF, poder seguir utilizando objetivos de 1956. Eso es muy, muy curioso. Bien, ¿cómo trabajaban estos objetivos? Bueno, la transmisión que hacían a la cámara era a través de esas orejas de conejo, ¿sí? Y a través de este poste mandaban la información al exposímetro de la cámara. Uno tenía que enganchar en 5.6 en la cámara, girar y hacer el index, enganchar, digamos, la información en su cámara, haciendo este movimiento al momento de enganchar. Por eso más adelante, bueno, mucho más adelante, Nikon creó un sistema un poco menos engorroso
de hacer esta indexación con la serie AI. ¿Qué pasa entonces con todas las cámaras anteriores a 1977? Pues que son perfectamente compatibles con esta serie de objetivos. ¿Qué pasa entonces con cámaras posteriores? ¿Qué pasa entonces con cámaras de 1977 a la fecha? Bien, pues hay dos grandes variantes. Esta cámara, por ejemplo, esta Nikon FM, tiene la virtud de poder eliminar el sistema de enganche con la serie AI. ¿Sí? La serie AI luego se enganchó al sistema con este aro que giraba con la pestaña de estos lentes, que ya veremos más adelante. La ventaja de estas cámaras, digamos, de gama profesional, era poder abatir el, el poste o la pestaña esta que daba la transmisión de diafragma al exposímetro. De esa forma, al levantar esta pestaña, los objetivos entraban perfectamente o entran perfectamente, no hay ningún tope ni ningún reborde. La diferencia, que bueno, en algunas cámaras incluso digitales de hoy en día, tienen este sistema de abatir la pestaña y poder encajar perfectamente objetivos pre-AI. De esta forma, uno tiene que exponer utilizando la función de vista previa de profundidad de campo. Uno tiene que pulsar la profundidad de campo para cerrar el diafragma, porque si no todo el tiempo estaría abierto y la cámara no recibe información. Entonces nosotros tendríamos que pulsar, cerrar el diafragma y de esa forma calcular la exposición. Es un poquito engorroso, pero se puede hacer. No solo se puede hacer con cámaras de esta serie, cámaras profesionales, por ejemplo, F3, F4 y creo que hasta la F6 tenían el sistema para enganchar este tipo de objetivos antiguos. Cámaras digitales actuales de alta gama también lo hacen. Ya les digo, por ejemplo, estoy muy seguro que la DF tiene ese sistema. Pues no, investigué y resulta ser que la serie más reciente de cámaras profesionales digitales no tiene el sistema para batir la pestaña, solamente la DF. Pero ¿qué pasa con cámaras de gama media baja o de gama media, como esta D300? Pues que si nosotros intentamos enganchar en ella un objetivo de esta serie, existe un pequeño problema. Al momento de enganchar, ¿sí? Por ejemplo, aquí engancho, no transmite información y según el diafragma donde yo enganche, las orejas de conejo pueden sin querer toparse con la pestaña de indexación y a veces es complicado. Si por ejemplo lo hago de otra forma, conecto, incluso en este caso no llega a 16 porque se solapa la información y se complica un poco. Si ustedes logran engancharlo teniendo cuidado de colocar el diafragma en un buen sitio, pues podrán trabajar con ellos, pero van a tener que hacer fotografías ensayo y error, ¿sí? Porque la cámara no recibe la información del diafragma. Miren, en este caso el enganche, creo que solo llega a 16, no me llega a 22. Tengo que buscar la forma al conectarlo de que no se solape la oreja de conejo. Ahí ya abre, ahí ya abrió. Que no se solape la información del enganche del lente con el enganche de la cámara. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Como ya les digo, la información con estos objetivos en cámaras modernas no llega a la cámara, no hay una transmisión de esa información. Entonces, muchas veces tenemos que trabajar ensayo y error, por ejemplo, de forma manual, y ir moviendo el diafragma, ir mirando la profundidad de campo y haciendo disparos hasta que tengamos la exposición adecuada. O también al momento de calibrar la profundidad de campo, pues utilizar el exposímetro y buscar la exposición adecuada. Es un poquito engorroso, pero siguen siendo, pese a todo, compatibles, siempre y cuando tengamos cuidado con el enganche de la cámara con el índice del objetivo.
¿Qué pasaba también con estos objetivos? Que hay empresas que se dedican a adaptar estas ópticas a sistemas AI. ¿Qué es lo que hacen algunos fabricantes y algunos talleres? Los encontrarían ustedes por internet. Casi todos están en Estados Unidos. Hay algunos en Alemania. En España, por lo que tengo entendido, creo que no hay. Pero bueno, es cosa de investigar. ¿Qué es lo que hacen algunos talleres? Bueno, sacan el arillo de diafragma y adaptan arillos AI con pestaña para poder usar más cómodamente en cámaras modernas. O recortan incluso la zona del arillo del mismo objetivo, de tal suerte que, bueno, de una o de otra forma ellos hacen el apaño y logran que la indexación de estos objetivos sea perfecta con cámaras modernas. Entonces, prácticamente es así como trabajan estos objetivos pre-AI o no AI, la montura F de Nikon, que en todos los casos es exactamente la misma. Tiene sus 3 enganches y sea la que sea la montura, si es F, la montura es exactamente igual y entra en casi todos los casos. Hay algunos objetivos, por ejemplo, gran angulares, que tienen esta pestaña en la parte trasera del objetivo más larga. Entonces, cuidado, porque hay objetivos muy antiguos, pero un poco exóticos, no son fáciles de encontrar, pero si los tuvieran ustedes entre manos, hay que tener mucho cuidado porque esta pieza puede chocar con el espejo de su cámara, reflex, obvio, y podría romperse el espejo. Entonces, esos objetivos estaban diseñados prácticamente para cámaras que tuvieran la posibilidad de bloquear el espejo, ¿sí? Cámaras, por ejemplo, como esta antigua Nicormat, que es una belleza. Bueno, comentarios al calce. Esa es un poquito la idea muy en general de la serie pre o no AI, la primera montura F de Nikon de 1900, como ya les digo, 1956 hasta principios de 1977. Más adelante veremos monturas más modernas, AI, pre-AI, AF y probablemente hasta la serie G. Pues eso es todo por hoy. Bueno, esto es todo por ahora en este video de Pintando con Luz. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.